En España, uno de los tantos temas de moda en los medios de comunicación es el salario mínimo. Ha habido dos noticias en los últimos días, y las dos han sido usadas por el gobierno y los medios de comunicación afines para manipular a la opinión pública. Y la manipulación puede a veces solo ser interpretada como mentira. Y para evitar que te mientan, hay que aprender. Y para eso hay que echarle olas. Hola, mi nombre es Pedro García y este es mi canal Echarle Olas. Antes de continuar, te recomiendo que te suscribas a mi canal y le des a la campanita para notificarte de nuevos videos. Como ya mencioné, ha habido dos noticias en los últimos días. Y las dos han sido usadas por el gobierno para manipular a la opinión pública. Y además de manipulación, ha habido abiertamente mentiras. La primera noticia fue el informe del Banco de España sobre las consecuencias de aumentar el salario mínimo en 2019. Que pasó de 735,90 euros al mes a 900 euros al mes, un aumento del 22%. La conclusión, entre otras, es que provocó la pérdida de más de 100.000 empleos. La segunda fue el resultado de un comité de expertos nombrado por el gobierno para decidir cuánto subir el salario mínimo interprofesional hasta el final de la legislatura. Esto de cuánto subir es relevante para descubrir la flagrante mentira del gobierno y de algunos medios de comunicación. Vamos con la primera noticia. Esto lo dijo la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en una entrevista. ¿Qué va a pasar con el salario mínimo? Yo estoy con los débiles. Esto es correcto si cambias el con por contra. Yo estoy con los débiles. El salario mínimo siempre afecta a los más débiles y en dos aspectos. Hace a algunos pobres un poco menos pobres, pero aún pobres, y hace a otros pobres aún más pobres, ya que se quedan sin trabajo. Y esto lo dice el Banco de España en el informe que afirma que la subida del salario mínimo destruyó más de 100.000 empleos. Pero el descaro de la ministra es más patente aún en la siguiente obviedad. Subir el salario mínimo ha servido en España para mejorar los deciles salariales más bajos. Por supuesto, si tienes que aumentar por obligación el salario mínimo, los que ganaban el salario mínimo anterior y no son despedidos, ganan más. Lo que no dice es que entre el 6 y el 11% de los que antes del aumento ganaban el salario mínimo interprofesional no vieron aumentado su sueldo, sino que fue reducido a cero. Según el informe, el porcentaje de la población afectada por el nuevo aumento es de aproximadamente el 10%, y si sabemos que para finales de 2018 había 19.564.600 personas ocupadas, según el Instituto Nacional de Estadísticas, entonces entre el 0,6 y el 0,11% fue retirada del mercado laboral, o sea, entre 117.000 y 215.000 personas aproximadamente. Pero el gobierno y los medios de comunicación afines se dedicaron a usar el único recurso que pueden usar cuando la verdad es apabullante: atacar al mensajero. Antes voy a dejar dos ejemplos de posiciones contrarias, respetables como opiniones, aunque estemos o no de acuerdo. Por ejemplo, a favor del informe. A mí me preocupa mucho la politización que se está haciendo de los informes del Banco de España. Este informe es fantástico, ¿eh? Es un informe Pero es que donde intervienen muchos economistas, miran muchos parámetros y sobre todo son muy cautelosos. O esta otra, en contra. La última interferencia de un organismo que solamente es neutral para joder a los trabajadores es asociar la subida del salario mínimo con la no creación de empleos. Son opiniones de medios de comunicación privados y sus clientes, público y anunciantes darán su apoyo o no a esta línea editorial. Incluso un partido político financiado con dinero público tiene una ideología y por tanto no debe sorprender este tipo de opiniones, aunque sea moralmente muy reprochable. Al gobernador del Banco de España había que correrlo a gorrazos, por impresentable. Ahora, un medio de comunicación público que se supone que debe ser imparcial como condición para ser pagado por todos, debería tener opiniones contrastadas para representar todo el espectro de la población que al final paga sus gastos. Ese medio público
Radio Televisión Española, dice esto. Aroca, vergonzoso, porque no tienen ninguna autoridad, y segundo porque tampoco creo que se compadezca con ningún criterio científico lo que están diciendo. Vergonzoso, no tiene autoridad y cree, o sea, parece que no se leyó el informe, que no sigue un criterio científico. Asumo que habrá un tertuliano que se oponga con la misma vehemencia. Para fomentar la creación de empleo y evitar la destrucción, efectivamente, hace falta que las empresas tengan unos estímulos fiscales en vez de cargar toda la responsabilidad sobre la subida del salario mínimo interprofesional. Nada de rebatir al opinador previo, solo un comentario vago y genérico sin opinar sobre el informe, que era lo que se preguntaba. En otro programa, la cosa es aún peor, y voy a poner contadores de opiniones a favor y en contra. Neoliberal, vamos a decirlo suavemente. Además, el Banco de España dice una cosa a favor y otra cosa en contra de la medida. Es un informe bastante sólido. Y ahora voy a intentar ser justo, pero el sectarismo de la siguiente opinadora debería contar por 2 en cada comentario negativo. Pero seguiré sumando solo uno. Es una periodista del País, un medio de comunicación claramente afín al gobierno y muy posiblemente subvencionado por el mismo. Un aperitivo. No podemos hurtar a la audiencia, ¿no?, el contexto en el que esto ha surgido. Hermosa licencia. Hurtar a la audiencia. Después vuelvo con este comentario que me da el pie para la segunda noticia. No crean que trata de manipular a la audiencia. No. No se pronuncia sobre los beneficios que ha tenido para 10 millones de personas. Además, es mentira que beneficie a 10 millones. A lo máximo, casi 2 millones, que corresponde al 10% de los ocupados en España que en 2018 percibían el salario mínimo anterior. Yo creo que eso es deshonesto. Tiene intencionalidad política. Al siguiente opinador le voy a dar solo un punto en contra, aunque merece más. Simplemente se pone a ironizar sobre los supuestos informes que debería hacer el Banco de España. Informe que ha hecho de ciudadanos españoles que trabajan sin contrato, las Kellys de hotel, precariedad de los jóvenes investigadores, inequidad de los salarios en España en las grandes empresas, cadenación de contratos precarios, los desahucios. Y vuelve la burra al trigo. ¿Por qué le gusta tanto lo laboral al Banco de España? Ahora me afinco en el comentario último de la periodista de El País para hablar del comité de expertos. Y lo hace 2 veces. La primera... Este informe surge en los días previos de que el comité de expertos vaya a salir. Y en la segunda indica claramente que conoce el resultado del informe del comité de expertos. Estoy convencida que el comité de expertos al que le ha encargado un informe el gobierno va a dar una tesis totalmente distinta. Y claro que está convencida. Es más, el informe del comité no puede dar otro resultado que el de subir el salario mínimo interprofesional. Y ojo, no hay ninguna malicia en mi comentario. Y de verdad estaba dateada la señora, ya que días más tarde el medio de comunicación donde trabaja publicará el siguiente titular. Así que hablamos del informe de los expertos. Una de las bases del informe viene de esta afirmación de la ministra del Trabajo. Que vamos a incrementar el salario mínimo a lo largo de la legislatura. Además, van a crear una comisión de expertos para fijar el salario mínimo a lo largo de la legislatura. Convocar la comisión independiente que va a fijar el salario mínimo de aquí a lo largo de la legislatura. Todo esto ha generado una serie de manipulaciones burdas en el sentido de afirmar que el comité de expertos recomienda incrementar el salario mínimo interprofesional. Así tenemos la prensa como El País, La Vanguardia, El Economista y, por supuesto, la televisión pública. La comisión de expertos recomienda al gobierno que suba el salario mínimo interprofesional. Esa premisa es totalmente falsa. El comité de expertos no puede opinar sobre el aumento o no del salario mínimo interprofesional y puede tener cualquier opinión al respecto, pero no fueron contratados para ello. Para entender esto voy a usar una analogía. Asume que quieres construir un edificio en un terreno y contratas unos expertos que te digan la mejor forma de construir el edificio. Estos expertos no fueron contratados para decidir si se puede o no construir el edificio.
sino cómo hacerlo en las condiciones existentes. Pues lo mismo pasa con el comité de expertos. Su función no es recomendar si se debe o no subir el salario mínimo. Su función es indicar la mejor manera de hacerlo para que se cumpla el objetivo del gobierno. Y no lo digo yo, ni la ultraderecha neoliberal. Lo dice la misma ministra de Trabajo. Dos premisas que el Gobierno de España... Dos objetivos. Le encargó a esta comisión asesora. En primer lugar, estimar cuál es el 60% del salario medio. Calcular una cifra. Y en segundo lugar, señalar la senda más conveniente para alcanzar este objetivo de convergencia a lo largo de esta legislatura. Proponer el camino para llegar a esa cifra en el tiempo indicado. Básicamente es indiferente si el terreno para el edificio es inestable o no. El edificio será construido. La opinión exigida es cómo construirlo. Aunque cada individuo del grupo tuviese claro que es una locura aumentar el salario mínimo, eso es irrelevante para la tarea que tienen encomendada. Es más, si pensamos en la situación actual, su recomendación es correcta. Si no tienes más remedio que aumentarlo, y repito, si no tienes más remedio que aumentarlo, hazlo un poquito este año y ligar que en los próximos años la situación económica mejore para llegar al objetivo impuesto. Insisto, impuesto, forzado por el gobierno. En Venezuela, por situaciones como esta, llegamos a donde estamos ahora. Venezolanos en el exterior, sin importar en qué país residan. Españoles, creo que es importante detectar estas situaciones y formarnos criterios firmes para evitar la destrucción de países como España y aquellos donde residamos. Y para ello hay que echarle olas. Espero que te haya gustado el video. Si es así, no cuesta nada hacerle un like. Y si aún no lo has hecho, aprovecha y suscríbete. Soy Pedro García y este es mi canal, Echarle Olas.